Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios también yo le doy en lo personal por la oportunidad que Él me da de exponer una vez más de su palabra. Les invito, hermanos, a que abran su Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, hermanos. Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Antes de que leamos, hermanos, déjame te digo algo. En el capítulo 5 del Evangelio según Juan, si tú te vas ahí al capítulo 5, dice ahí en el subtítulo, arribita, el paralítico de Betesda. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, que había un hombre de hacía 38 años, era paralítico, estaba al borde de un estanque, donde cada cierto tiempo venía un ángel, movía el agua, y aquel que llegaba primero al estanque era sanado. Este hombre no tenía quien lo arrimara al estanque, y nuestro Señor Jesús un día llega y lo sana. Pero ese día era día de reposo. A partir de ahí, hermanos, los fariseos veían con malos ojos al Señor Jesús y procuraban matarle. Pasa el tiempo, o pasan los días, y en el capítulo 7, hermanos, se están celebrando las fiestas de los tabernáculos. Nuestro Señor Jesús va al templo y anda entre el pueblo de manera secreta, y el último día de esta fiesta, Él se levanta y empieza a enseñar al pueblo. Los fariseos mandan alguaciles para prender a Jesús, pero cuando estos escuchan lo que el Señor Jesús estaba enseñando, ellos se regresan a los fariseos, y los fariseos preguntan: ¿y el Jesús? Y ellos dicen: no lo trajimos porque nunca un hombre ha hablado de tal manera. Ellos se quedaron sorprendidos de la doctrina y de la enseñanza del Señor Jesús. Se acaban las fiestas de los tabernáculos, y en el capítulo 7, versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Hablando de los fariseos, cada uno se fue a su casa. ¿Qué hizo el Señor Jesús? En el capítulo 8, versículo 1, ahora sí dice: Jesús se fue al monte de los olivos. El Señor Jesús, no teniendo un hogar, se fue al monte de los olivos. Pero al día siguiente, hermano, dice: y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, fíjate la reacción del Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imagínate al Señor Jesús ignorando de cierto modo a esos fariseos. Imagínate la escena, hermano. Nuestro Señor Jesús está en el templo, hay mucha gente, lo está escuchando, y de repente, hermanos, allá a lo lejos se ve una turba, se ve un alboroto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Eran los fariseos que venían tal vez empujando a la mujer. ¿Te imaginas a la mujer tal vez semidesnuda? Tal vez con los cabellos todos revueltos, gritándole, señalándole, acusándole de pecadora, y toda la gente viendo esa escena. ¿Te imaginas a la mujer ahí llorando, avergonzada? Imagínate esta escena, no nada más la leas, imagínatela. Y los fariseos diciéndole a Jesús: la ley de Moisés nos mandó que a mujeres como a esta la apedremos. Y le dicen: ¿tú qué dices? Y Jesús nada más se agachó
y empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribiría Jesús, hermano? No lo sabemos. Y aventurarnos a pensar qué fue o qué sería lo que nuestro Señor Jesús está escribiendo, pues sería mucho. Pero fíjate, dice ahí en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínate esto, hermano, nuestro Señor Jesús por un tiempo, a lo mejor por 1 minuto, por 2 o por 5 minutos, no hizo caso a lo que los fariseos estaban diciendo, a lo que los fariseos estaban preguntando. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? ¿Qué vamos a hacer, maestro?, le decían. Y Jesús, nuestro Señor Jesús, escribiendo. Lo que sí me gusta pensar, hermano, es que en ese momento nuestro Señor Jesús estaba escuchando el pensamiento y viendo el corazón de esos hombres. Que esos hombres en realidad no iban en busca de cumplir el mandamiento. Que esos hombres en realidad iban en busca de juzgar a tal mujer, de condenarla. Y hasta aquí, hermano, ¿sabes qué podemos aprender de esto? Primero quiero que leamos, hermano, Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 22, hermano, en el versículo 22, habla acerca de lo que esta mujer había hecho y de lo que los fariseos decían, Moisés nos mandó. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer casada y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Qué era lo que decía la ley de Moisés? Deberían de morir los dos. Pero si tú te fijas en el texto, te vas a dar cuenta que no llevan a los dos, llevan nada más a la mujer. Y fíjate cómo desde hace mucho todo este tipo de asuntos le afecta todavía más a la mujer, y no sé por qué siempre se trata de justificar al hombre cuando los dos tienen culpa. Pero en Juan 8 llevan a la mujer y le dicen a Jesús, a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué aprendemos hasta aquí, hermanos? Que a los fariseos se les hacía muy fácil ponerse su traje de espiritualidad. Se les hacía muy fácil ser legalistas. Se les hacía muy fácil mostrarse como unas personas íntegras, como personas que cumplían los mandamientos de Dios al pie de la letra y que querían que los demás hicieran lo mismo. Pero fíjate en algo, hermano, en realidad era un mandamiento de Dios, eso no se puede negar. Pero a los fariseos se les había olvidado algo todavía más importante. Ahora acompáñame a ver Éxodo. En el capítulo 34, hermano. Una vez Dios le había dado a Moisés su ley, sus mandamientos, y cuando vio al pueblo totalmente rebelado, totalmente hecho garras moralmente hablando y en contra de los mandamientos de Dios, destruyó aquellas tablas. Después Dios le dice, bueno, ahora yo te voy a dictar y tú lo vas a escribir. Fíjate lo que dice cuando Moisés viene al monte nuevamente a recibir la ley de Dios. Fíjate algo que dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermano, la esencia de los mandamientos de Dios es conducirnos siempre al amor, a la justicia, a la misericordia, a la piedad, pero nunca a la venganza. Y los fariseos, se les había olvidado esto. Los fariseos lo único que querían era juzgar a las personas, pero ni siquiera ellos se atrevían a cumplir realmente con la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo muchas veces los llamó hipócritas. Por eso el Señor Jesucristo los llamó generación de víboras. Por eso los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban pintados, eran blanquitos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Por eso. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros caemos en lo mismo. Jesucristo, hermano, fíjate lo que dice allí en Juan, en el capítulo 1, versículo 17. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros, hermanos, vivimos en una ley de gracia. Los mandamientos que nos ha dado Dios, todos nos encaminan al amor. Pablo dice que lo más importante es el amor. Dios, por medio de sus profetas, alguna vez dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Dios siempre ha querido que nosotros en realidad estemos revestidos de amor. Pero a veces también nosotros nos ponemos un traje de religiosidad, nos ponemos un traje de espiritualidad, somos legalistas. Y es cierto, hay mandamientos y los debemos de cumplir, los debemos de respetar, pero ¿sabes qué? Que cuando vemos a un hermano caer en pecado, lo primero que hacemos es juzgarlo y condenarlo. Eso es lo primero que hacemos. Incluso, hermano, se hace mal uso de las redes sociales para hacer precisamente esto. Y está mal, hermano. Mejor es que no pongas nada. De verdad, mejor es que no pongas nada en el Face. A poner cosas vestidas de espiritualidad, pero en realidad condenas y no edificas. ¿Se ha dado esto, hermano? Fíjate la pregunta que le dicen a Jesús, Juan, capítulo 8, versículo 5. Al último de este versículo: tú pues, ¿qué dices? Se me olvidó una de las reglas de la homilética, decir el nombre de la predicación. Cuando tu hermano peca. Tú pues, ¿qué dices? Le dicen al Señor Jesús. Tú pues, ¿qué dices? En Juan 1:17 veíamos que la ley vino por Moisés. Y la gracia y la verdad viene por medio de Jesús. Y esto, hermanos, era una trampa en toda la extensión de la palabra. Y a los fariseos se les olvidaba otra cosa. Ahora acompáñame a ver Job. Job, en el capítulo 5, hermano. Todo este capítulo y desde antes habla de la grandeza de Dios, de las cualidades, del poder que tiene Dios.
Fíjate en el versículo 13. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, sabía perfectamente que ellos iban poniéndole una trampa. Fíjate qué es lo que pasaba. Si el Señor Jesús decía, apedréenla, le iban a decir, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está el amor que predicas? Y lo iban a dejar en mal delante de todo el pueblo, porque ahí estaba todo el pueblo escuchándole. Pero si el Señor Jesús decía, no la apedreen, lo primero que iban a decir, ha quebrantado la ley de Moisés. Y otra vez lo iban a dejar en mal delante de todo el pueblo. Pero Jesús sabía la trampa. Y después de esos, ¿qué les gusta? 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto en el que el Señor Jesús está escribiendo, por fin se endereza. Regresemos a Juan, hermano. Regresemos a Juan en el capítulo 8. En el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Por fin se enderezó. Y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense ahora esto. Jesús por fin se endereza. Se sacude las manos, el poquito polvo, tierra que traía entre los dedos, y luego voltea, ve a la mujer ahí, llorando, con los cabellos todos aporreados, ve a los fariseos, totalmente enojados, y dice Jesús, ok, el que esté libre de pecado, aviéntele la primera piedra. Y otra vez se agacha nuestro Señor Jesús a escribir. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Tal parece que al Señor Jesús no le importaba si esta mujer se iba a morir o no. Pero nuevamente, el Señor Jesús sabía quiénes estaban delante de él. Y fíjate lo que dice el versículo 9, hermano. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. ¿Qué es lo que aprendemos de esto, hermano? Fíjate cómo el Señor Jesús les da la libertad de matarla, porque en realidad estaba haciendo eso. Pero cada uno se empezó a examinar a sí mismo, y cada uno se dio cuenta que no estaba en la posición en realidad para condenar a tal mujer, porque ellos también habían pecado. ¿De qué manera? No lo sé. Pero ellos sí sabían. Jesús sí sabía. Y Jesús, conociendo eso, se atrevió a decirles, ok, el primero que esté libre de pecado, denle. Y uno a uno se fue yendo. ¿Cuál es la aplicación para ti y para mí, hermano? Que nadie, absolutamente nadie, estamos en la posición de juzgar, de condenar, de señalar, o de decir, este hermano es mundano, es carnal. Pero hermano, fíjate, la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio,
Sí, es cierto, pecó, no se niega, pero nadie tiene la calidad moral, nadie está en la posición espiritual de condenar a un semejante, aunque éste haya sido sorprendido en ese acto mismo del pecado. Nadie. ¿Sabes por qué? Seguimos leyéndolo. Dice en el versículo 10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora la escena, a mí me gusta mucho imaginar las cosas. Imagínate la escena, ahora se levanta Jesús. Mujer, y los que te querían matar, ¿qué onda? Como decimos aquí, ¿qué onda? Y la mujer ahí todavía tal vez temblorosa, tal vez con miedo de saber qué era lo que iba a decir el Señor Jesús. ¿No se quedó nadie? No. ¿Nadie te condenó? No. ¿Nadie te apedreó? No. Y Jesús le dijo, en el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Fíjate, el único que sí estaba o sí tenía la calidad moral, o que sí estaba en la posición de juzgar y condenar, no lo hizo. Dijo, ni yo le condeno. ¿Qué debo hacer entonces? Fíjate lo que dice Gálatas, hermano. Gálatas en el capítulo 6. En el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que debo de hacer si sorprendo a la mujer en el acto mismo del adulterio? Restaurarla. Y fue lo que hizo el Señor Jesús. Fíjate, le dice, ni yo te condeno. Y así tal pareciera que el Señor minimiza o no le importa lo que la mujer haya hecho. Tal parece que Él no le da la importancia, pero sí. A Jesús le importa la salud espiritual de esa mujer. Pero no es el momento de juzgarla. No es el momento de condenarla. Y te voy a decir por qué. Porque ya había mucha gente. Porque también hay un día para eso. Y todavía no había llegado el día. ¿Sabes qué fue lo que hicieron los fariseos con todo este alboroto? Porque fue un alboroto, fue un relajo. Ellos humillaron a esa mujer delante de todo un pueblo. La humillaron. No la mataron, pero sí la humillaron. Imagínate cómo se sentía, tú mujer, imagínate cómo te sentirías en su lugar. Que todo el mundo te esté viendo, que todo el mundo esté cuchicheando y hablando. La encontraron en el acto mismo, imagínate. Toda la gente hablando de ti. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Humillamos también a las personas. Y nuestro Señor Jesús no lo hizo.
le dijo: ni yo te condeno. ¿Sabes qué fue lo que pasó también con el paralítico de Betesda? Nuestro Señor Jesús, tiempo después, se topa a este paralítico. Bueno, ya no era paralítico, mejor dicho, ya había sido sanado. Se lo topa en el templo. Y el Señor Jesús le dice a este hombre ya sanado: mira, que ya has sido sanado, ya no peques más, no sea que te acontezca algo todavía peor. Ahora a esta mujer le está diciendo: vete y no peques más. Hermano, cuando sorprendes, cuando sabes que un hermano está pecando, no lo juzgues, no lo condenes, no lo critiques, no lo discrimines, porque también era lo que hacían los fariseos, discriminaban a la gente pecadora. ¿Te acuerdas cuando Jesús va a la casa del fariseo Simón y que viene una mujer pecadora, se arrodilla, llora, le lava los pies con sus lágrimas, se los seca con los cabellos, y todos allí, y este hombre pensando: si este hombre en realidad fuera profeta, sabría qué tipo de mujer le está tocando. Discriminaban a la gente. Y podríamos caer en el mismo error. Tú, si eres espiritual, restáurala en primer lugar con espíritu de mansedumbre. Ten tacto, ten misericordia de aquella persona. Usa palabras suaves y correctas. ¿Por qué? Porque tú también puedes pecar. Porque tú también has pecado, de otra manera, pero también has pecado. ¿Qué puedo hacer, hermano, yo para restaurar a aquel hermano o a aquella hermana? Orar por él. Ora por tu hermano. Nuestro Señor Jesús se atrevió a decir que oráramos por nuestros enemigos, por aquellos que nos maltratan, que nos ultrajan. ¿Cómo no orar por tu hermano? Recuerda que nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Pero algo todavía más importante: anímalo. Anima a tu hermano. Fíjate lo que dice ahí el Evangelio según Juan, hermano. Y ya diría el hermano Pío: ya estoy por terminar. Señal de que todavía falta media hora. En Juan, en el capítulo 21, ya estamos por terminar en realidad. Juan, en el capítulo 21, nuestro Señor Jesús resucitó. Y una mañana, una madrugada, sus discípulos andan pescando. No pescan nada. Jesús viene a ellos y les ayuda a pescar por fin algo. Estos hombres llegan a la orilla y se ponen a desayunar. Terminan de comer y fíjate, cuando hubieran comido, en el versículo 15 de Juan 21, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera en la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Algunos lo interpretan, hermanos, esto como un tipo de recordatorio de aquello que había hecho Pedro y que no debió de haber hecho: negar a Jesús 3 veces.
Y si te fijas, ahora Jesús le está preguntando a Pedro 3 veces si lo ama. Pero fíjate en algo muy importante y muy bonito, que Jesús no le reclamó nada a Pedro. Jesús no le dijo, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué te atreviste hasta a maldecir? No. Jesús está invitando a Pedro a que enderece su camino, a que retome su trabajo, a que haga bien las cosas, a que haga lo que él debería de hacer, porque para eso fue escogido, apacentar el pueblo de Dios, seguir con lo que él comenzó. Jesús está invitando a Pedro a que no se desaliente por lo que ya haya pasado. Al contrario, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es como si me permiten la expresión, aquí los regios decimos, échale ganas. ¿Qué no es lo que deberíamos de hacer con nuestros hermanos? Hermano, échale ganas, hermano. Te equivocaste, es cierto. Échale ganas. Yo te ayudo, yo te apoyo, te amo. Tal vez en algún momento Pedro y Jesús tuvieron esa charla de aquel día, tal vez. Pero me gusta pensar de ese tal vez que Jesús no le reclamó nada. Jesús le dijo, no importa, tú sigue. Piensa en esto, hermano. En conclusión, todos, hermano, todos hemos pecado alguna vez. Todos seguimos pecando de alguna manera. Y todos seguiremos pecando de alguna manera. El propósito de un cristiano es no pecar, obviamente. El propósito del cristiano es vivir en la luz, porque para eso nos llamó Jesús, para vivir en la luz. El propósito del cristiano es no vivir en las tinieblas, es andar en luz, lo dice en la primera carta de Juan en el capítulo 1. Pero no podemos negar que también hemos pecado. No tenemos, por lo tanto, la calidad moral y espiritual para señalar a otro. No tenemos, por lo tanto, esa condición tampoco para humillar a otros o para discriminar a otros. ¿Sabes en qué posición estamos? En la posición de ayudar, en la posición de orar y en la posición de animar a otros. Porque el juicio lo ha de hacer Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Amor, misericordia y piedad. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra traída en esta tarde con nuestro hermano. Les invito a cantar un himno, hermanos, el 120, himno de invitación. Dios es amor. Himno 120, hermanos. Lo tenemos, cantemos. En pecado y temor el Salvador me dio, y aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir, mi vida restauró. En la luz salud por mí el consumó. Venga, Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador, ven al Señor, y
tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz, ven pecador, a los cielos ya ascendió Cristo mi Salvador, a la diestra de Jehová está el mediador, intercede en tu favor, ven con tu pecador, no desprecies esta voz del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierra